en el capítulo 4 de Colosenses. Hoy día, hermanos, vamos a estar finalizando esta carta. Vamos a estar leyendo Colosenses en su capítulo 4, del versículo 17, o sea, del versículo 7 al versículo 18. Versículos del 7 al 18. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Colosenses 4, versículos 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mire que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Toma asiento, hermanos. Un texto largo, sin duda. Pero que tampoco nos va a demandar mucho tiempo el verlo. El título del sermón del día de hoy es La despedida del apóstol, porque básicamente eso es lo que está haciendo el apóstol, despidiéndose de los hermanos en Colosas. La semana pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando de las últimas verdaderas exhortaciones, ¿cierto? Las últimas dos verdaderas exhortaciones que vimos y estuvimos analizando la semana pasada, ¿cierto? Orad sin cesar, orad continuamente y relacionarse de manera correcta con los de afuera, ¿ya? Ahora bien, hoy finalizamos este libro y quizás siempre cuando uno finaliza un libro es como un poco nostálgico, ¿no? Lamentablemente, o sea, podemos decir que el libro de Colosas, la carta a los colosenses, es una carta relativamente corta. ¿Para qué decir la que vamos a ver después de esta? Que es, cierto, la carta de Filemón, que es mucho más corta. Pero bien, vamos entonces directamente a materia para que podamos observar estos últimos versículos. Dice así el versículo 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. A ver, podemos entender que el apóstol Pablo ya comienza directamente a despedirse, ¿cierto? Despedirse de los hermanos en Colosas. Recordamos ya que el apóstol Pablo está preso, ¿cierto? En Roma, envía esta carta a los colosenses y les dice, bueno, les voy a mandar a uno de mis hermanos y él les va a contar todas las cosas que no están incluidas en la carta, porque sin duda nosotros podemos ver lo que está en la carta, pero quizás eran muchas más cosas que tenían que contarle, quizás de boca, de forma oral, a los hermanos de Colosas, los colosenses.
Y aquí entonces el apóstol hace una introducción de un varón llamado Tíquico. Tíquico es un nombre. Tíquico era un nombre de un hermano, ¿cierto? Tíquico fue un cristiano, ¿cierto? Muy probablemente de Éfeso, Asia Menor, que viajó, ¿cierto? A Colosas, ¿cierto? Eh, con las cartas. Él llevaba las cartas. Básicamente, él está diciendo, mire, yo le voy a mandar a Tíquico, él va a llevar las cartas y le va a también contar muchas de mis cosas, muchas de las cosas que me están pasando. Tíquico fue un compañero del apóstol Pablo. Tíquico fue un hermano. Y no solamente aparece aquí, también aparece en otras situaciones donde estaba juntamente con el apóstol Pablo. Por ejemplo, Hechos 20, en su versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Prófimo, que básicamente eran muchos nombres que para nosotros hoy día suenan raros, ¿cierto? Ninguno de nosotros le pondría Tíquico, Prófimo o, no sé, difícilmente Aristarco, un hijo hoy día. Pero para ese tiempo eran nombres comunes, eran nombres normales. A nosotros nos suenan raros, pero no, eran nombres comunes. Tíquico era uno de ellos. También sabemos que Pablo lo envió a Éfeso, también con la misma misión. Tíquico fue a Éfeso con la carta, ¿cierto? Para llegar a ese lugar. Eso aparece en Efesios 6. Efesios 6:21 dice el apóstol Pablo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Estuvo también en Roma, ¿cierto? En el primer encarcelamiento con el apóstol Pablo. Lo que podemos decir de Tíquico es que fue un verdadero compañero de Pablo, un hermano en la fe, un servidor de la iglesia. Tíquico se refiere a él llamándolo amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. La estima y la confianza que le tenía el apóstol Pablo a Tíquico era mucha. Tíquico era uno de los hombres, ¿cierto? Podríamos decir que le sirvieron mucho, que ayudaron mucho al apóstol Pablo, ¿ya? Es tanto así que él lleva la carta a los colosenses, pero no está solo. Aquí el apóstol Pablo también dice que Tíquico iba acompañado de alguien. Este alguien es nombrado por el apóstol Pablo y es Onésimo. Onésimo también es un nombre. Onésimo es el nombre de un varón. En cuanto a Onésimo, sabemos que era un esclavo. Un esclavo, y esto quizás vamos un poquito de spoiler para poder ir a la carta de Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón, ¿ya? Y por lo demás sabemos que Onésimo se había escapado de Filemón. Y que muy probablemente, algunos comentan que muy probablemente le robó algo. Le quitó algo y se escapó. Ahora, por esa providencia de Dios y esas circunstancias, Onésimo conoce al apóstol Pablo, se convierte a Cristo y se transforma entonces en un hermano en la fe. Y justamente su amo, Filemón, también era un hermano en la fe. Es por eso que la carta de Filemón, la cual vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Habla de cómo el apóstol Pablo manda a Onésimo con esta carta diciéndole que de alguna manera lo perdone, que él como que la deuda que él tiene, que se la cobra a él, que lo reciba como un hermano, etc. ¿Ya? Ahora bien, pensando un poquito en Onésimo, podemos decir que Onésimo realmente se convirtió al Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque Onésimo tuvo la valentía, la gallardía, de volver con su amo. Hoy día ni siquiera en nuestro contexto existen los esclavos. Pero en ese tiempo, recordemos, primer siglo, no habían derecho humano para los esclavos. Y derechamente, un esclavo no tenía derechos. Y el hecho de que algunos esclavos se fugaran de sus amos era algo común. Y de hecho existían personas que se dedicaban a cazar esclavos.
Los traían con sus dueños y sus dueños podían hacer con ellos lo que les diera la gana. Dice en las crónicas que muchos los marcaban con un fierro caliente en la frente, como los animales. Otros que los castigaban le daban golpes hasta incluso matarlos, porque si el dueño quería matarlo, era dueño de hacerlo. Y esto nos muestra algo de entonces de Onésimo. Estuvo dispuesto a cargar con las consecuencias de sus actos anteriores. Onésimo volvió a su amo Filemón solamente confiando en lo que el Señor podía hacer en el corazón de Filemón. Fue valiente Onésimo. Muchas veces nosotros mismos, hoy día en estos contextos, que no ni siquiera nuestras, podríamos decir, consecuencias o el pago que podríamos hacer por ciertas acciones no se comparan a lo que podría haber pagado Onésimo, no se comparan, pero no las queremos pagar. Onésimo es un ejemplo. Porque él incluso entendiendo que su amo podía matarlo, él fue. ¿Y por qué lo hizo? Porque había tenido un verdadero convertimiento. Y en ese convertimiento entendía entonces que lo correcto era volver con su amo. Amén. Es por eso que quizás es digno de aplaudir a el hermano Onésimo. Siguiendo entonces con las personas que el apóstol Pablo está nombrando, ya ha nombrado, ¿cierto?, a Tíquico y a Onésimo, va a seguir enlistando una serie de personas. Versículos 10 y 11 dice también, entre comillas, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aristarco fue un compañero también del apóstol Pablo. También fue un fiel colaborador del apóstol, que lo acompañó en su tercer viaje misionero y lo acompañó, por tanto, en muchas tribulaciones, en mucho trabajo, en mucho quizás dolor también. Es más, podemos entender que Aristarco estaba preso con el apóstol Pablo en Roma. Aparece varias veces, particularmente en el libro de los Hechos, acompañando al apóstol. Pero la verdad es que no sabemos mucho más de Aristarco. Según la tradición, y esto es la tradición, Aristarco murió también bajo la persecución de Nerón, pero esto es parte de la tradición. Pero sí sabemos algo, y es que el apóstol Pablo no estaba solo. Y esto todo lo estamos nombrando para llegar a la resolución y quizás lo que podemos ver desde una perspectiva aplicada, ¿cierto?, al final de este texto. Y es que el apóstol Pablo no estaba solo. Tenía compañeros, tenía hermanos, tenía, podríamos decir, como él dice ahí, colaboradores. En este caso podemos entender que Aristarco fue uno de ellos, un fiel colaborador del Señor. Por lo demás, como él dice ahí, probablemente de origen judío. Pero también nombra el apóstol Pablo a Marcos, el sobrino de Bernabé. Y este Marcos, hermanos, no es más ni menos que el autor del Evangelio de Marcos, aquel que escribió el libro de Marcos. Marcos tiene una historia con el apóstol Pablo muy particular. Podríamos decir que es una historia, podríamos decir, de redención, ¿no? Quizás el muro ya se maneja en la historia de Marcos. Sabemos que entonces que es sobrino de Bernabé y sabemos también que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo sale con Bernabé y sale con Marcos. Pero Marcos como que se devuelve y por tanto esto genera en el apóstol Pablo un rechazo hacia Marcos diciéndole ya no quiero estar contigo, no quiero andar contigo, ¿cierto? Esto lleva a que el segundo viaje misionero quiera ir Marcos, el apóstol Pablo lo rechaza y provoca de alguna manera esta separación con Bernabé, pero dadas las muchas cosas que sucedieron, de repente encontramos a Marcos acompañando al apóstol Pablo en el tercer viaje misionero. Y ya lo encontramos nuevamente como hermanos fieles, y aquí él lo nombra como su colaborador. Marcos, siendo judío, entonces ya tenía una relación restaurada en su tercer viaje misionero el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, es más, en su última carta, que fue la segunda carta a Timoteo, se escribe de Marcos y le dice: solo Lucas está conmigo, escribiendo el apóstol Pablo. Toma a Marcos y tráele conmigo,
porque me es útil para el ministerio. Después de haber dicho que en su momento lo rechazó, ahora lo tenía como un compañero y alguien útil para su ministerio. Marcos, entonces, o Juan Marcos, como algunos lo conocen, es un ejemplo entonces de entrega, sin duda. ¿Y por qué no podríamos decir de arrepentimiento? Un ejemplo de redención y cómo finalmente ellos restauran una relación y son estrechos. Aquí también hace alusión a un Jesús el justo. Y la verdad es que de este Jesús el justo sí que no encontramos absolutamente nada. No sabemos quién es. Solamente sabemos que tiene origen judío. Porque el apóstol mismo es el que dice que son los tres únicos de la circuncisión, haciendo alusión a que son judíos, los cuales le han sido de consuelo. Estos tres varones, también tres compañeros judíos de origen judío, habían sido aquellos quienes habían alentado al apóstol Pablo y lo habían consolado. ¿Por qué? Porque la obra del apóstol Pablo era una obra difícil. Nosotros ya hemos estudiado el libro de los Hechos, cómo el apóstol fue apedreado, naufragó, lo golpearon, lo persiguieron, casi lo mataron, y ahí estaban sus compañeros para ayudarlo. El apóstol Pablo continúa y dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ya el apóstol Pablo había hablado de Epafras, ¿cierto? Cuando empezamos a ver la carta a Colosenses, el apóstol Pablo nombra a Epafras. Epafras, muy probablemente, como habíamos dicho, era el fundador de la iglesia en Colosas. Epafras era básicamente el fundador de la iglesia en Colosas, que derechamente había ido a ver al apóstol Pablo para contarle a él las cosas que estaban sucediendo en Colosas. Y básicamente lo que sucede es que en virtud de lo que Epafras conversa con el apóstol Pablo es que nace entonces la intención de escribirle a los colosenses para corregir ciertos problemas que nosotros ya durante el desarrollo de esta carta hemos podido conversar. Y lo que hace alusión aquí el apóstol Pablo es que él puede ver que Epafras realmente tiene un amor muy profundo por la iglesia en Colosas. Él es testigo de la constante preocupación de Epafras, donde él ora, ¿cierto? Y donde, como dice ahí, él da testimonio de que Epafras tiene gran solicitud por los colosenses. Y no solamente por los colosenses, sino por los que están en la Odisea y en Hierápolis, que para que podamos entenderlo en un mapa, eran tres iglesias que estaban muy cerca, en localidades, ciudades muy cercanas, estaban cerquitas. Hierápolis, la Odisea y Colosenses. Por tanto, no solamente los colosenses conocían a Epafras, sino que era conocido también en Hierápolis y en la Odisea. Muy probablemente el mismo Epafras haya fundado las tres iglesias. Eso no lo tenemos claro todavía. Pero el apóstol continúa presentando a hombres y varones y ahora dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Vemos que nombra a Lucas, ¿cierto? Y este Lucas, el médico amado, también no es más ni menos que el autor del Evangelio de Lucas. Él fue entonces el que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas, que todos le guardamos un cariño particular a Lucas, será porque habremos visto la película del apóstol Pablo, puede haber sido que le tenemos cariño a Lucas porque sabemos que fue un fiel compañero también del apóstol Pablo. Este hombre, que era de origen griego y fue el único evangelista de origen, podríamos decir, no judío, era médico de profesión, pero también era un historiador. Fue misionero con el apóstol Pablo, acompañó al apóstol Pablo, naufragó con el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando estuvo trasladándose a Roma, fue un fiel amigo del apóstol Pablo. Y es nombrado, lamentablemente, juntamente con un varón que nosotros conocemos también, que es Demas. Demas, sabemos que él apostató de la fe. Sabemos que hasta este momento Demas había sido compañero también del apóstol Pablo. Pero Demas iba a abandonar el apóstol Pablo y eso aparece en la última carta del apóstol Pablo. Todavía no había sucedido. Iba a suceder quizá unos 4 o 5 años más tarde, no sabemos. En 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo.
y se ha ido a Tesalónica. Lamentablemente nosotros sabemos que Demas es muy conocido por ser un apóstata o un desertor de la iglesia. Y esto nos lleva a meditar, ¿cierto? Sin duda, en muchos hermanos que nosotros consideramos hermanos y que en algún momento de la historia nuestra se fueron. Pensando nosotros que eran hermanos, un día se fueron. Y se perdieron. Y ciertamente es doloroso. En el corazón del apóstol Pablo esto debe haber sido muy doloroso. ¿Por qué? Porque lo había incluso acompañado en prisiones, en evangelismo, en trabajo. Había estado con él ahí, mano a mano. Y de hecho, imagínense con las personas que estaba compartiendo. Demas, o sea, Demas andaba caminando con el apóstol Pablo. Estaba con Juan Marcos, con Lucas, con Aristarco, Epafras, estaban todos y estaba Demas ahí en un círculo de hermanos piadosos, de hermanos que fueron un ejemplo. Pero se perdió. Se fue. Y es triste, ¿cierto? Ahora bien, el apóstol Pablo sigue escribiendo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice el apóstol, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El apóstol Pablo entonces manda saludos a los hermanos de la Odisea, que recordamos están cerca. Eran quizás la iglesia de Colosas y la Odisea y la de Hierápolis, iglesias que tenían mucha comunión entre ellos, porque estaban cerca. Llama entonces a que le den saludos a la iglesia de la Odisea, y particularmente habla de Ninfas. Ninfas es una hermana, ¿cierto? Que podemos ver que no tiene ningún quizás título de ningún ministerio, pero tiene algo en particular. Y es que ella había prestado su hogar para que hiciera la iglesia ahí. Hoy día, ver una iglesia en una casa, ¿cierto? Es muy mal visto, ¿no? De hecho, nosotros cuando nos congregábamos en mi casa, era algo que incluso daba como hasta vergüenza. ¿Por qué? Por lo que iban a decir los demás. Pero hermanos, la iglesia primitiva nació en casas. Así como Ninfa que prestaba su casa para hacer los servicios, para reunirse los hermanos, así era en todos lados. Los hermanos disponían sus hogares. Y aquí el apóstol Pablo hace un llamado, un saludo particular a Ninfas. ¿Por qué? Porque ella había prestado su casa y a los hermanos los saluda, a los hermanos que se reúnen en su casa. El apóstol Pablo dice a la iglesia. Porque la iglesia no se determina por el número de miembros. Para nada. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, ahí está la iglesia. Así es. Y el apóstol Pablo, en esta misma exhortación, este mismo llamado, dice que cuando llegue la carta entonces de Colosas, no va a ir sola. Porque ya sabemos que había otra carta que también fue con ellos, ¿no? La carta a Filemón. Pero no solamente fueron esas 2 cartas. Había una carta que estaba escrita para la Odisea. Pero esa carta, que se supone que iba a ser leída también en Colosas, y después iban a irse a la Odisea, y iban a leer la carta de Colosas y también a la de la Odisea. Esa carta de la Odisea desapareció. Y muchos se acercan a este texto y dicen, bueno, ¿dónde está esa carta? Porque esa carta también debe ser inspirada por Dios. Y debemos encontrar entonces doctrina y la palabra de Dios. Pero aquí nosotros nos encontramos con una lección. Un llamado a aterrizar. Y un llamado a ver la providencia de Dios en todas estas cosas. Porque si Dios hubiera decretado que esta carta de la Odisea formara parte del canon de la Biblia, nunca se hubiera perdido y hubiera entrado en el canon de la Biblia. Pero ni estaba, ni entró, porque el Señor no quería que esa carta estuviera. Porque el que determina de alguna manera la inspiración de la carta no somos nosotros.
Ni el que maneja la inspiración de la carta no es el hombre, es Dios. Y Dios en su soberanía, hermanos, si hubiera querido que esa carta estuviera aquí, nosotros la tendríamos en las Biblias. Hoy día nosotros podemos encontrar, existen publicaciones de esta carta. Si usted googlea carta de Pablo a la Odisea, va a encontrar una carta que se supone hace referencia a una carta encontrada, ¿cierto? Por arqueólogos en un momento que se conservó en cierto monasterio y que hoy día está traducida al español y que tiene sentido, parece una carta de Pablo. Pero ni aunque fuera la carta misma de Pablo, el Espíritu Santo dijo que esa carta no era inspirada para estar en el canon bíblico. Por tanto, nosotros solamente tenemos que quedarnos tranquilos en que Dios es soberano respecto de esto. Ahora bien, termina en este fragmento haciendo una alusión a Arquipo. Arquipo muy probablemente era un hermano de la iglesia en Colosas. El apóstol Pablo hace un llamado a Arquipo para que cumpla su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Arquipo? ¿Qué hacía Arquipo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que muy probablemente el apóstol Pablo lo conocía. Y que quizás estaba pasando por algunas dificultades, ya sea porque la iglesia no lo dejaba ejercer su ministerio, porque tenía este llamado pero no lo quería desarrollar. El llamado del apóstol Pablo es Arquipo a que lleve a cabo la obra que Dios le dio. Y este es un llamado quizás para todo aquel que tiene un ministerio en el Señor. Porque todos los que tenemos de algún tipo de llamado en el Señor debemos hacer caso a ese llamado porque eso forma parte o ayuda al desarrollo de la obra de Cristo. Así, hermanos, llegamos a las últimas palabras del apóstol con las cuales termina su carta. El apóstol Pablo, hablando entonces, nos dice en el versículo 18: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo, a través de esta despedida, deja claro que él está detrás de esta carta. No sabemos si él mismo la escribió a su mano, muy probablemente que no, muy probablemente que la haya dictado, pero lo que está diciendo él al decir que está saludando de su propia mano es que es él el que está detrás de esta carta. Él termina despidiéndose, pero también les pide, hermanos, a los colosenses que se acuerden de sus prisiones. Y esto quiere decir básicamente, en términos simples, que el apóstol Pablo está llamando a los colosenses a que recuerden que él está sufriendo tribulación, persecución, que está sufriendo por la obra de Cristo y que por tanto necesita la oración de la iglesia. Esto nos lleva a entender o a pensar que el apóstol está diciendo, por favor, oren por mí. Oren por mi situación. Y esto nos muestra, a su vez, hermanos, el profundo entendimiento del apóstol Pablo. El profundo entendimiento podríamos decir, del lado espiritual del apóstol Pablo. Y también el profundo entendimiento de su falta de suficiencia. Su humildad. Y respecto de esto, hermanos, es necesario que también nosotros entendamos esto. Y es que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos siempre estar sostenidos por las oraciones. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos incluir a nuestros hermanos en oración. La misma Escritura nos habla. Estemos orando los unos por los otros, con ciertas prerrogativas, oraciones al Señor por el bienestar de nosotros. No solamente el pastor necesita de sus oraciones, porque sin duda uno se para en este púlpito como un ser humano lleno de debilidades, vive una vida llena de debilidades y necesitamos oración. Yo no soy una máquina espiritual, ni mucho menos levito en santidad, y por tanto necesito ser sostenido por las oraciones de ustedes. Y asimismo, mi labor es orar por ustedes. En sí, la iglesia está establecida para que unos oremos por otros. Y es el mismo patrón entonces que el apóstol Pablo está mostrando en este lugar.
Ahora bien, hermanos, quizás, como le estaba adelantando, si hay algo que nosotros podemos mirar en estos versículos de despedida, es que no solamente nosotros necesitamos las oraciones de unos a otros, sino que necesitamos compañerismo. El apóstol Pablo ha hecho una mención de varios nombres, de varios hermanos, los cuales conforman, ¿cierto?, su hermandad, su círculo de apoyo, su círculo de colaboradores, aquellos a quienes el Señor ha llamado, ¿cierto?, a formar parte de la familia de Dios y por tanto parte de su familia. Y entendamos esto. Nosotros en sí, la iglesia, somos una familia. Y somos y debemos ser colaboradores también los unos de los otros. Lo que encontramos en el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, ¿cierto? El renombrado apóstol Pablo, no hubiera podido haber sido llevado a cabo si no hubieran estado sus hermanos ahí, sus colaboradores. Si no hubiera un Tíquico al lado de él, si no hubiera un Lucas al lado de él, si no hubiera estado un Aristarco al lado de él, si no hubiera estado un Tito o un Timoteo al lado de él, el apóstol Pablo no hubiera podido hacer una serie de cosas. Derechamente hubiera estado botado por ahí muerto, ¿cierto? Porque cuando lo apedrearon, ¿cierto?, lo sacaron como si pensaban que estaba muerto. ¿Y quién lo rescató? Sus hermanos. Asimismo, hermanos, nosotros necesitamos de la hermandad. Necesitamos del compañerismo. Necesitamos no solamente reconocer que necesitamos hermanos, necesitamos cuidarlos. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros, reconocernos, darle gracias a Dios por ponerlos. Muchas veces existen en las congregaciones o en los lugares una cara visible. En este caso, en esta iglesia, quizás la cara visible soy yo. Pero esta iglesia no la hago yo solo. En esta iglesia hay muchos hermanos que colaboran fielmente y que sin ellos no sería posible llevar a cabo la obra del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por cualquier colaborador, cualquier hombre que pone y dispone sus manos para la obra de Dios. El apóstol Pablo quizás hace un reconocimiento público nombrando a estos hermanos y diciendo que ellos los saludan y que ellos han sido de consuelo. Sin duda, hermanos, como muchos han encontrado consuelo en sus hermanos, los líderes también lo encontramos. En un momento nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que está el apóstol, o sea, está Moisés, y él necesitó de sus compañeros para que levantaran sus manos. Y esto es un principio que encontramos siempre en aquellos que trabajan en la obra. Necesitamos colaboradores. Y esos colaboradores, hermanos, que muchas veces pueden tener muchos defectos, son regalos de Dios. Por tanto, hermanos, solamente quiero mencionar esto para que nosotros consideremos profundamente en nuestro corazón que cada varón que se levanta a trabajar en la obra es un regalo de Dios y que los miremos como tal. Y no solamente aquel que tiene nombre, el que tiene ministerio, el que tiene un cargo. Hay muchos que sirven en los secretos. Y no solamente hombres, sino que hombres y mujeres. A cada hombre que se levante y aporte un grano de arena, nosotros tenemos que reconocerlo y darle gracias. Y tratarlos con amor. Amén. Hermanos, estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Y marcan el fin entonces de esta preciosa carta a los Colosenses. La próxima semana entonces vamos a ver esta carta a Filemón. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darle gracias, no solamente, Señor, por la palabra del día de hoy, no solamente agradecer, Señor, por toda la carta a los Colosenses, sino que agradecer a usted, Señor, por su amor. Agradecer, Señor, por cada varón que usted ha levantado, por cada mujer que ha levantado, Señor, para trabajar en su obra. Aquellos que disponen sus corazones, sus fuerzas, sus tiempos, su energía, que se deben negar a sí mismos, Señor, para servirle.
Damos gracias, Señor, porque reconocemos que detrás de ellos, Señor, hay un esfuerzo, hay una entrega. Oro particularmente, Señor, por los que participan en esta iglesia local, para que este llamado al servicio, para que estas ganas de servir y este amor hacia usted, Señor, se manifieste en cada uno de mis hermanos, porque cada uno de nosotros podemos servir en algo. Oramos, Señor, para que usted nos lleve y que podamos hacer las cosas sin perder de vista, Señor, que tenemos que hacerlo para su gloria. Que no perdamos de vista, Señor, que es más importante a quien le hacemos el servicio que el servicio mismo. Oramos, Señor, para que usted nos dé claridad y nos ayude. Le damos gracias, Señor. Oramos para que al retornar a nuestros hogares usted nos lleve en bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, le damos gracias. Amén. Amén.